Buenos días a todos. En unos minutitos vamos a comenzar. Les pedimos un momento de paciencia. Estamos chequeando que estén todas las ponencias. Cuando Alejandro Burlando retome la imagen, comenzamos. Bueno, buen día Gladys, buen día a todos y a todas. Si te parece, damos comienzo, ¿sí? Sí, están para comenzar. Gracias. Buenísimo. Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a dar comienzo a la mesa 4, denominada Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Políticas Públicas y de Protección Social de las MLGTQ más mayores, ¿sí? Bueno, la primera ponencia. Bueno, primero me presento, mi nombre es Alejandro Burlando Páez. Presento también a quien nos va a estar acompañando en esta mesa, que es Andrea Rena. Y la primer ponencia que vamos a escuchar estará a cargo de Manon Osiyuburo, espero haberlo pronunciado bien. Eh, bueno, es doctoranda en Ciencias de la Educación y la Formación bajo la supervisión de Jean-François Marcel. Forma parte de la Unidad Mixta de Investigación, Educación, Formación, Trabajo y Saberes, trabajo sobre la emancipación de las personas mayores en residencias, utilizando un enfoque de investigación e intervención en colaboración con una autoridad local y las personas implicadas en las residencias. El trabajo que va a presentar se denomina El saber de los viejos para cambiar las prácticas en residencias, epistemología del sur y emancipación de las personas mayores. Bueno, Manon, si estás por allí, te escuchamos. Sí. Bueno, hola a todos y todas. Es un placer de estar con vosotros hoy. Gracias al equipo de organización para eso. Voy a hablar del saber de los viejos para cambiar las prácticas en residencias. Soy Manon Osiyuburo, doctoranda en Ciencias de la Educación y de la Formación en Tolosa, Francia. Como oirán, el español no es ni mi primera ni mi segunda idioma, así apelo a su comprensión. 3 partes constituirán la ponencia: la contextualización de la discusión, pues las epistemologías del sur como compañeras de investigación y de prácticas, y vías educativas para favorecer la consideración del saber de los viejos en residencias. Para contextualizar, las residencias de ancianos en Francia son multiversos de saberes. Son espacios que reúnen a poblaciones diversas: ancianos, cuerpo profesional, familias y órganos de gestión, a actividades diferentes, sanitarias, de hostelería y de atención social, a saberes diversos, profesionales, experienciales y biográficos. Las residencias de ancianos también son espacios en los que se observa una homogeneización de los ancianos. Las prácticas son guiadas con evaluaciones de dimensión médica y de dependencia, dejando al lado las singularidades, historia y cultura de los ancianos. Así, vemos una ausencia de visibilización de las personas LGBTQ+. Entonces, nos preguntamos: ¿cómo favorecer la emergencia y la consideración de los saberes de las personas mayores, especialmente aquellos provenientes de grupos menos visibles en las residencias de ancianos?
Esta pregunta tiene su origen en una investigación-intervención, o II, en residencias, que reúne dos mundos, el mundo socioprofesional y el mundo de la investigación, al servicio de tres objetivos: praxeológico, heurístico y emancipador. De este modo, las personas que participan en las residencias contribuyen como co-investigadores a la construcción de un dispositivo inclusivo y de un enfoque ecológico para moderar la emancipación. En los RETRA, los motores del cambio proyectado, los investigadores despliegan un método de acompañamiento que apoya y estructura la intersección de los saberes. En nuestro caso, movilizamos tres herramientas metodológicas y epistemológicas para sustentar las reflexiones de los RETRA: la pedagogía crítica de Paulo Freire, el enfoque ecológico y las epistemologías del sur. Así que las epistemologías del sur aparecen como compañeras de investigación y de prácticas. La ecología de los saberes para producir la reflexión que extruya el proyecto común con un diálogo teniendo en cuenta saberes y ignorancias plurales. La traducción intercultural como propedéutica para crear una inteligibilidad para explicitar los mundos conceptuales de las diferentes comunidades y individuos. La sociología de las ausencias para considerar lo inexistente como potencialmente existente y oculto a sus ojos para superar la homogeneización del grupo de ancianos. La sociología de las emergencias, basada en la idea de lo posible para que el proyecto común desarrollado por el RETRA pueda aprovechar todos los diversos saberes disponibles. Entonces, hemos identificado las epistemologías del sur como soporte, como epistemología de la investigación, cómo construir la investigación, como conocimiento teórico que vendría a dar herramientas a la reflexión de los actores y actrices en el terreno, cómo elaborar esa reflexión, para construir proyectos como herramienta clave de bóveda de la construcción de las soluciones y de la evaluación, como construir y evaluar la solución propuesta, como un nuevo principio relacional que condicione la emergencia de los saberes de los ancianos en las relaciones y actividades cotidianas en residencias. Así, tres vías educativas podrían favorecer la consideración del saber de los viejos en residencias y contribuyendo a salir de la crisis francesa de las residencias. Aprender a reconocer sus saberes y ignorancias, así como los de los demás. Coevaluar, construir referente de evaluación que toma en cuenta las singularidades de todos y todas. Y construir las condiciones del diálogo en los momentos ordinarios del día a día. Para concluir, podemos decir que crear las condiciones para tener en cuenta el multiverso de saberes en las residencias requiere la colaboración de las epistemologías del sur en las políticas públicas, la investigación, la formación y las prácticas cotidianas. Esta es una forma posible de favorecer la emergencia y la consideración de los saberes en las personas LGBTQI+. Merci beaucoup, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Manon. La idea es que cada expositor presente sus trabajos y al final dejamos unos 20 minutos, media hora para preguntas y comentarios, ¿sí? Bueno, continuamos ahora con la segunda ponencia. En este caso va a estar a cargo de Débora Di Domicio. Débora es profesora de Educación Física y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata.
Se desempeña en el grado universitario como docente e investigadora en la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata y en el posgrado en la carrera de especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores en la Universidad Nacional de Avellaneda. El trabajo que va a presentar se denomina Género y Vejez en Políticas Educativas, un análisis desde la formación docente en educación física. Bueno, Débora, Hola. escuchamos. Hola, Ale. Hola. Hola, Ale. Hola a todos y Hola, todas. sí, te escuchamos. Gracias por la presentación. Bueno, un gusto de estar acá y poder compartir este pequeño trabajo que he preparado para estas jornadas. Yo no tengo presentación, pero bueno, lo voy a ir leyendo y tratando de ir comentando algunas cosas y otras que voy a tener que suprimir por cuestiones de tiempo. Como bien les comentó Alejandro, el título lleva por nombre Género y Vejez en Políticas Públicas Educativas, un análisis de la formación docente en educación física, y lo que intento en esta ponencia es abordar la problemática del género en las asignaturas que enseñan temas sobre vejez, envejecimiento y personas mayores en los profesorados y licenciaturas en educación física de instituciones públicas de educación superior en países de América Latina y el Caribe. A partir de un registro sistemático de los componentes enunciados en los programas, intenté realizar un análisis cualitativo y un ejercicio de reflexión que intentará dar cuenta del lugar que ocupa esta temática y cómo se la caracteriza en los programas de índole gerontológica. Los argumentos o la parte conceptual y teórica, que yo no la voy a leer, pero sí está en el trabajo, se argumenta con las perspectivas teóricas de la gerontología del siglo XXI y se adoptan las posiciones que desde las ciencias humanas y sociales ponen en tensión la formación docente en educación física en las actuales sociedades envejecidas. Bueno, realizada esta introducción, cabe preguntarse si en los programas gerontológicos, ¿no?, en estos programas que tematizan educación física, vejez, envejecimiento y personas mayores, tengo algunas conjeturas, algunos supuestos. Cabe preguntarse si en estos programas, donde se forman profesores y licenciados en educación física, se aprecian características distintivas o, asimismo, si el fenómeno demográfico, este envejecimiento poblacional que acontece en las sociedades latinoamericanas, permea la planificación de los programas de asignaturas que corresponden a la región estudiada. Dicho de otro modo, si las características diferenciales que implica todo proceso demográfico conllevan una manera particular de organizar los contenidos gerontológicos en la formación docente para el colectivo profesional de la educación física en América Latina y el Caribe. Como les comentaba, son instituciones, yo elegí instituciones públicas, obvio que no elegí todas las instituciones, tuve un problema con el tema de la accesibilidad, esto es un recorte de un trabajo mayor que tiene que ver con un proyecto de investigación. Entonces, se eligieron instituciones públicas de educación superior de 12 países de América Latina y el Caribe, y se examinaron un total de 26 programas. Los países son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Perú. Y esto aconteció y estos programas, los programas se ubican entre el año 2010 y el año 2020. Se puede considerar que las políticas educativas del nivel superior, en su articulación con las políticas de género, podrían favorecer un debate crítico que interpele el tratamiento de esta problemática, ya que todavía el discurso médico higienista define la sexualidad en la vejez a partir de reparar en las diferencias anatómicas entre las personas mayores. Pero también el discurso médico hegemónico permea las prácticas de los docentes
en educación física, el diseño de las currículas, el diseño de los programas, etc. A continuación, voy a comentar 3 puntos que se desprenden de este análisis, que debo confesar que no es exhaustivo, es un primer análisis que realicé sobre estos documentos curriculares, sobre estos 26 programas de estos 12 países. Entonces, ¿qué fue lo que se encuentra? En primer lugar, se aprecia que bajo un grupo de términos que se pueden agrupar en la categoría personas mayores, tales como adulto, adultos, adulto mayor, adultos mayores, anciano, ancianos, añoso, grupos de ancianos, paciente geriátrico, viejo, viejos. Subyace una concepción sexista, dado el uso preponderante del masculino, como por ejemplo, aparecen mencionadas, estos términos aparecen mencionados en los programas de Argentina, México, Chile, Cuba, Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil. Se destaca que, así presentados, estas denominaciones invalidan la promoción de la perspectiva de género que es impulsada por distintas instituciones y organismos que trabajan para sensibilizar en la temática. En relación a esto, también se advierte que en los programas de asignaturas se elude la incorporación del género como categoría analítica para reflexionar acerca de un fenómeno asociado al envejecimiento poblacional llamado feminización del envejecimiento. De esta forma, se construye y se refuerza una concepción androcéntrica que no permite superar los estereotipos estigmatizantes que recaen sobre la vejez femenina. Se vuelve a afirmar que la vejez no se vive de la misma manera entre hombres y mujeres. Sobre estas recae un conjunto de conductas socialmente esperadas. Se transmite la idea de que las mujeres mayores, como sujetos pasivos, con una dedicación exclusiva al hogar y al cuidado de los miembros de la familia, como por ejemplo los nietos. Por ejemplo, en relación a este primer hallazgo, bueno, no aparecen o no hay posibilidades de pensar por qué las mujeres se incorporan tardíamente a las prácticas deportivas, ¿no? O en relación a esta cuestión de la feminización del envejecimiento y al envejecimiento poblacional, tampoco aparece ningún hallazgo en el estudio de los programas que explique la distribución desigual de hombres y de mujeres en las prácticas deportivas, ¿no? Cómo las prácticas deportivas están sexualizadas. De estos argumentos que comento, no tengo ningún hallazgo en el estudio de los componentes de los programas. En relación a lo que comentaba con la idea anterior, que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, un segundo análisis implica comentar lo siguiente. Los programas de México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Uruguay y Cuba incluyen como contenido de enseñanza la cuestión del envejecimiento poblacional. La cuestión del envejecimiento demográfico está como contenido a ser enseñado. Este contenido intenta contextualizar, problematizar el impacto de este fenómeno sociodemográfico, en las propias comunidades donde van a desarrollar las intervenciones educativas de los futuros docentes. Pero son escasos los programas de materias en los cuales esta problematización se interconecta, por decirlo de alguna manera, o se conecta con otras variables que tienen que ver justamente con lo que traen en estas jornadas, ¿no? Variables o indicadores que tienen que ver con el género, sexo, con el nivel educativo, con la clase social, con las políticas de cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón, Débora, quedan 2 minutos, menos de 2 minutos. Bueno, en tercer lugar, era ampliar una cuestión más que, bueno, en un programa de Uruguay
tenemos en las referencias bibliográficas hay una bibliografía que sí trabaja el tema del género, ¿sí? Pero cuando uno va y revisa el resto de los componentes son la introducción, la fundamentación, la justificación, los contenidos, las estrategias de enseñanza, bueno, esa referencia bibliográfica es como que queda aislada y no se vincula, ¿sí?, con aquello que se quiere enseñar, ¿no? Su abordaje termina siendo muy general, no se advierte notas ampliatorias o desglose temático que pueda vincular ese par de contenidos con el tratamiento riguroso que se realiza acerca de los estudios de género en la compilación mencionada en las referencias bibliográficas del programa en cuestión. Bueno, para finalizar, pareciera ser que las aproximaciones teóricas que pueden vincular la perspectiva de género, donde la educación física interviene con las personas mayores, no son motivo de reflexión, y los enfoques teóricos en esta dirección son casi inexistentes. La no utilización de la variable de género como categoría específica de análisis impide esclarecer la distribución por sí desigual de las personas mayores en determinados deportes, gimnasias y juegos, o entender qué significados otorgan las personas mayores a las diversas prácticas corporales según la identidad sexogenérica que hayan asumido. Ya cierro, ¿sí? Se considera que la incorporación de la perspectiva de género en el proceso de planificación de contenidos gerontológicos para la formación superior en educación física podría lograr prácticas educativas más inclusivas y equitativas en el ámbito de lo corporal, libres de discriminación y que enriquezcan la calidad de vida de mujeres y hombres mayores por igual. Bueno, lo dejo hasta aquí, disculpen, muchas gracias por la atenta escucha. Gracias, Débora. Bueno, pasamos a nuestra tercera ponencia. La misma va a estar a cargo de Agustín Eduardo Castro, de la UNLU. Agustín Eduardo Castro es licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de Luján, integrante del equipo docente de la asignatura Trabajo Social 2 en la carrera de Licenciatura en Trabajo Social, integrante del grupo de investigación en disidencias sexogenéricas, y se desempeña en organizaciones sociales y comunitarias trabajando con niñeces, adolescencias y en espacios comunitarios y residencia de larga estadía con vejeces. Se encuentra actualmente realizando la especialización en intervención y gestión gerontológica de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Su trabajo es el proyecto de investigación Disidencias sexogenéricas envejecidas, memoria y repercusiones postdictadura. Bueno, te escuchamos, Agustín. Bueno, buenos días a todos, todas y todos. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. Bueno, primero agradecerte, Alejandro y Andrea, por la presentación y el acompañamiento en estos días anteriores a hoy, y bueno, saludar a quienes estén oyendo por la transmisión en vivo en YouTube. Bueno, como decía Alejandro, la idea es presentar esta ponencia que refiere a un proyecto de investigación que se presentó hace muy poquito en un concurso para acceder a becas de investigación en la Universidad Nacional de Luján, y que tiene por nombre este que se mencionaba: Disidencias sexogenéricas envejecidas, memorias y repercusiones postdictadura, que básicamente lo que va a intentar este proyecto de investigación es conocer aquellas características presentes en los procesos de envejecimiento de actuales vejeces con sexualidad disidente, características que entendemos que son una consecuencia de las miradas y acciones sobre las disidencias diseñadas e implementadas por el autodenominado proceso de reorganización nacional que gobernó el país, Argentina, entre 1976 y 1983. Y para eso este proyecto va a intentar identificar, ir analizando cuáles son aquellos discursos, representaciones y acciones que se construyeron en torno a las sexualidades disidentes durante ese periodo de dictadura. Por otro lado, el intentar describir y analizar aspectos de la vida cotidiana
de vejeces con sexualidad disidente a lo largo de su proceso de envejecimiento, ¿no? Y poder analizar cuáles son las relaciones, las intersecciones entre esos aspectos que se van a indagar sobre la dictadura y los cursos de vida de las personas en situación de vejez con sexualidad disidente. Para dar un poquito de contexto más metodológico, si se quiere, la intención es poder entrevistar en profundidad a personas viejas que se identifiquen como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersex, queer y más, y que residan en el área metropolitana de Buenos Aires. La idea, asimismo, es poder hacer un análisis documental de leyes y documentos oficiales que se hayan oficializado, ¿no?, durante el periodo de dictadura, y después algunas cuestiones más de perspectiva más teórica y metodológica, si se quiere, de la investigación, que está sustentada en el paradigma del curso de la vida, el método biográfico, unas perspectivas más constructivistas, pero sobre todo teniendo como perspectiva central y teórica, ¿no?, la cuestión de la memoria. Acá retomo mucho a Riquet, que es esta cuestión de la memoria como el presente del pasado, y un análisis un poquito más profundo que hace Leonora Arfuch sobre la memoria desde una perspectiva dual, desde la doble temporalidad, que entendemos a la memoria como pasado y presente, ¿no? La investigación trae como una fuerte relación entre historia y memoria. Sabemos que la memoria tiene un lugar central dentro de las ciencias sociales hace bastante tiempo, y entender a la memoria no es solo esta reconstrucción sobre lo que pasó, sino que sabemos que y entendemos que abarca dimensiones más subjetivas, diversas interpretaciones de acuerdo a los actores sociales con los que podamos tener relación, ¿no? Pero también en cómo podemos construir esos datos y en cómo los investigadores e investigadores construimos diversas estrategias narrativas para dar cuenta de estas memorias, ¿no? Por eso, entender esta relación entre historia y memoria implica necesariamente entenderla como memorias colectivas, porque entendemos que el terrorismo de Estado, ¿no?, es un desafío público bastante presente en nuestra sociedad y que requiere intervenciones políticas activas. Diversos autores acuerdan que desde el 2003 hacia adelante hay como una serie de acciones que se denominan como políticas de la memoria, estas acciones deliberadas por conservar, transmitir, el reconstruir los procesos históricos desde una memoria más pública, porque se entiende que esta memoria pública construye identidad y que dibuja cierto camino hacia qué tipo de sociedad queremos, hacia la democratización de la historia y demás. Sabemos igualmente que las memorias no son únicas, no son unívocas, no son singulares, sino que son procesos de construcción, de disputa, de legitimación. Entonces, con este proyecto, referirnos a personas que hoy transitan la vejez y que se identifican con sexualidad disidente, habla también de los procesos de envejecimiento diferenciales que han atravesado en función del orden sexual discriminador. Y acá, pie de página, un proceso de doble discriminación, no solo por tener sexualidad disidente, sino que también sabemos que se encuentran en procesos de discriminación por ser personas viejas. Otro pie de página, digo, entender esta doble discriminación en el contexto de dictadura es mucho más desgarrador, ¿no? Entonces, entenderlo en por ahí un triple proceso de discriminación es hacia lo que apunta esta investigación. Entiendo que hay rasgos particulares que impactan en los procesos de envejecimiento relacionados a estas representaciones y acciones de la ideología dominante durante el periodo de dictadura, y posicionarnos desde este punto implica que las coordenadas, espacios temporales particulares en los que se desenvuelven y desenvolvieron estos procesos de envejecimiento de quienes hoy transitan la vejez no son un punto a desentender, ¿no?, sino que habla muchísimo más.
bueno, para contextualizar un poquito más este proyecto, entendemos que en las últimas décadas hay como un ejercicio de intentar reconstruir las memorias desde la diversidad y no con ese orden sexual fuertemente anclado con la heterosexualidad obligatoria dentro de la sociedad y de las memorias en particular. Entonces, traer la voz hoy de las vejeces habla muchísimo de la exigencia que está proponiendo este proyecto. Por otro lado, mencionar que diversos autores y autoras acuerdan con que hay algunas deudas pendientes entre los estudios de las disidencias sexogenéricas con las personas viejas y a su vez los estudios gerontológicos con la población disidente. Sabemos que estas pequeñas deudas han comenzado a saldarse al menos en la agenda académica, no así a nivel país. Sabemos hoy que tanto los colectivos de personas viejas como los colectivos de disidencias sexogenéricas están siendo como bastante apuntalados hoy, ¿no? El desmantelamiento de políticas públicas y demás. Entonces, al menos saber que en la universidad pública, que hoy también está siendo como bastante golpeada, que esta agenda pueda seguir creciendo, habla bastante de los compromisos que tenemos en las universidades públicas. Otra cuestión, digo, si me permiten mencionar, la Universidad Nacional de Luján, en la que me formé y me sigo formando, fue la única universidad nacional cerrada durante el periodo de dictadura y que reabrió luego de retomados los procesos democráticos en el país. Entonces, hablar de los trabajos de la memoria en la Universidad Nacional de Luján es un punto que se viene trabajando desde esa reapertura y que hoy sigue más vigente que nunca. Entonces, pensar este entrecruzamiento, digamos, entre la reconstrucción de las memorias de las disidencias sexogenéricas y a su vez de las personas viejas, habla un montón del recorrido que estamos haciendo en la Universidad Nacional de Luján. Entonces habla también de la responsabilidad, la exigencia con los estudios de las sexualidades, con los estudios de los procesos de envejecimiento y de los estudios gerontológicos, pero también habla un montón de los estudios de las memorias colectivas. Para Perdón, terminar, Agustín, nos quedan 1 minuto y medio. sí, termino ya con una cosita y ya estamos. Entonces, este proyecto de investigación que se planteó desde estos puntos, habla también de una reconstrucción de las memorias colectivas de las disidencias sexogenéricas y de las personas viejas particularmente, tendiendo a que podamos disputar, ¿no? Como decíamos, las memorias se disputan, se legitiman y se reconstruyen, es poder reconstruir nuevas disputas entre pasado y presente, tendiendo hacia una democratización sexual, ¿no? De las personas viejas. Eso por hoy, así que les agradezco un montón por el tiempo y por escucharme. Muchas gracias, Agustín. Bueno, vamos a nuestra cuarta ponencia. En este caso va a estar a cargo de Selena Gloria Farías. Ella es licenciada en Gerontología por la Universidad Maimónides, maestría en Sexualidad y Equidad de Género de la Universidad Mexicana de Estudios y Posgrados. Se ha desarrollado como coordinadora de grupos de personas mayores con enfoque de derechos, salud cognitiva y otros, y también como formadora ocupacional, docente de posgrado, autora de artículos, disertante y expositora. Todo ello en otros países. Bueno, su trabajo se denomina Derechos Humanos y Personas Mayores en Chubut, revisión documental hacia una perspectiva integral. Bueno, Selena, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día para todas las personas presentes. Y muy agradecida a la universidad y sobre todo a las personas que se ocuparon de seleccionar trabajos. Es sumamente importante en temáticas de inclusión, incluir los lugares en donde Dios parece que no atiende. Esto para las personas que no son de Argentina. En Argentina hay un dicho que dice que Dios atiende en todas partes, pero que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.
Entonces, a 1800 kilómetros, bienvenida a esta posibilidad y este poder compartir. Voy a compartirles pantalla. Ustedes después me dirán si se puede, si lo ven bien, si me escuchan bien. A ver si me escuchan bien. Sí, perfecto. ¿Se ve bien? También se ve bien. Bien, entonces yo me voy a hacer chiquitita acá en la pantalla y bueno, por una cuestión de tiempo voy a ir como muy rápido, solamente me voy a pegar a las filminas, que es un asesinato para el trabajo, pero bueno, estos son los requisitos. Así que este trabajo denominado Derechos Humanos y Personas Mayores en Chubut, revisión documental hacia una perspectiva integral, está originado en relatos, en discursos de personas mayores, tanto individuales, estos relatos como grupales, ¿sí? De una localidad específica de acá de la provincia, en la cual, más allá de la accesibilidad o inaccesibilidad a servicios y demás derechos, todo estaba atravesado en estos discursos por el trato que recibían. Entonces, desde 2018 a esta parte, a nivel profesional sí es un poco complejo el tema de trabajar en Argentina, por eso siempre fue para afuera mi trabajo, y dije, bueno, ok, tengo toda la posibilidad y el conocimiento de poder hacer algo para las personas mayores, tengo que poder hacerlo. Así que de ahí surge todo esto y como introducción, disculpen que me voy a mover, los derechos humanos son esenciales, aunque en ocasiones su disfrute es limitado. Esto es necesario que lo introduzca en primer lugar, porque hablamos siempre de derechos humanos, nos formamos en este enfoque, tratamos de volcarlo a la sociedad y sin embargo quedamos en un discurso, ¿no? Entonces la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que es un instrumento internacional de excelencia, en este momento considerado por mí piedra angular, ¿sí? Para establecer políticas públicas, busca adaptar estos derechos a necesidades específicas, ¿sí? De este colectivo, que por otro lado es un colectivo no homogéneo, ¿sí? Y este instrumento lo que hace es ser flexible e integral, entonces puede adecuarse a las individualidades, ¿sí? A las vejeces existentes, que son múltiples. Este estudio gerontológico está hecho en Chubut, Argentina, y revisa 69 documentos normativos de 19 jurisdicciones, con énfasis en la adhesión a la Ley Nacional 27.360, que es la ley que ratifica la Convención Interamericana, que en 2022, por otro lado, toma jerarquía constitucional. Y otros marcos legales, ¿sí? Que estén relacionados con los derechos humanos de las personas mayores. Los objetivos fueron analizar marcos legales en Chubut sobre envejecimiento y vejez, ese fue el eje, comparar su posición frente a la ley 27.360 con otras jurisdicciones, examinar la incorporación de género y diversidad en los textos legales y evaluar la coherencia entre el enfoque gerontológico y los derechos humanos de las personas mayores en la relación enunciativa operativa, es decir, cuánto realmente se va a quedar en el discurso o no. Estos que ven acá en la pantalla son cuestiones que fui metiendo porque no podía, por cuestiones de tiempo, mencionar, así que las leen. La metodología fue un enfoque que combinó tanto la metodología cualitativa como cuantitativa, predominantemente cualitativa, en la revisión de documentos legales, identificando patrones discursivos y cuantificando los enfoques en temáticas específicas. Se fue tomando aleatoriamente las jurisdicciones, lo que sí se fue dividirlo en las regiones que el INDEC
proponen, que son Noroeste, Noreste, Pampeana, Cuyo y Patagonia. Cava está por otro lado, porque bueno, claramente tiene otro ritmo, ¿sí? Para este tipo de cuestiones y de documentos. Y acá están marcadas las jurisdicciones por región, de las cuales la región Patagonia cuenta con todas las jurisdicciones, porque Chubut está incluida dentro de la Patagonia. Los 69 documentos en total fueron elegidos luego de que fueron 88 en una primera revisión, pero bueno, no, por una razón o por otra no se podían incluir. Y por supuesto fue un instrumento propio, el cuantitativo, con preguntas cerradas y dicotómicas, con 13 ítems en total, 12 que fueron aplicados al total de documentos y 1 que fue aplicado al total de jurisdicciones. Los resultados, esto está súper resumido, mega resumido, por supuesto, fueron que la adhesión a la ley 27.360 tiene solo el 42% de las provincias, o sea, esto significa que 8 de 19 de las jurisdicciones revisadas han adherido y Chubut no está adherida, por supuesto. Digo por supuesto porque estamos en el 2024 y parecería que toda esta cuestión de, como de tiempo, de lapsos, ¿sí? Se incluye hasta en estos ítems, ¿no? El segundo resultado tiene que ver con el enfoque reduccionista. En Chubut, en los textos normativos, se suelen tratar a las personas mayores desde una perspectiva asistencialista y de carencia, ignorando sus capacidades. El tercero fue la falta de enfoque en diversidad de género. Los documentos carecen de referencias, ¿sí? A la diversidad sexual y de género, perpetuando estereotipos y excluyendo necesidades de las mujeres, es decir, no hay mención diferencial. Sabemos, los que estamos acá, y para los que no lo saben, las personas participantes, las mujeres mayores necesitan imperiosamente que haya un diferencial en todo lo que significa políticas públicas, porque atraviesan vivencias completamente diferentes, ¿sí? Es histórico, pero bueno, y no puedo extenderme, pero es así. Entonces, se perpetúan estos estereotipos, se excluyen las necesidades de las mujeres y personas LGTBIQ+, mayores, por supuesto, además de omitir por completo el ejercicio de la sexualidad independientemente de su sexo género. Es decir, no existe la sexualidad para las personas mayores en los textos normativos. No existe. Salvo, hay un solo documento que sí la incluye, y es en el referido a las residencias de larga estadía, pero muy por encima, ¿sí? Pero bueno, por lo menos lo incluye. Y el cuarto resultado es el enfoque no integral. La normativa de Chubut carece de una perspectiva gerontológica integral, con énfasis en la asistencia básica, es decir, no se toman en cuenta las necesidades superiores, ¿sí? Y sin abordar adecuadamente las necesidades biopsicosociales de las personas mayores. Bueno, como discusión y conclusiones, también muy acotado, el estudio evidencia la necesidad de adherir a la ley 27.360 y así comenzar a actualizar marcos normativos en Chubut para alinearlos con los derechos humanos de las personas mayores. Los gobiernos deben convocar especialistas en la materia, este es otro resultado que no lo pude poner, pero se dio, para diseñar políticas públicas en envejecimiento y vejez. Las políticas actuales muestran un sesgo asistencialista que no reconoce plenamente a las personas mayores como sujetos de derechos. También destaca la importancia de incorporar la perspectiva de género y considerar las particularidades de quienes viven en zonas rurales. Esto es un punto súper importante. Chubut geográficamente es una provincia que tiene muchos lugares muy chiquititos, ¿sí? Es una extensión grande y ahí viven personas y envejecen las personas, ¿sí? Y por supuesto no tienen acceso a nada. Se concluye que Chubut necesita un cambio de enfoque hacia un modelo integral que sea interseccional, ¿sí? Es decir, que los derechos que están considerados en otros marcos normativos, ¿sí? Sean incluidos en los de las personas mayores específicamente, ¿sí? Y que promueva el envejecimiento digno, saludable y activo conforme a instrumentos internacionales.
Algunos otros beneficios de que Chubut adhiera a la Ley Nacional 27.360, y esto es ya para la provincia, es el fortalecimiento de la imagen pública. Es decir, hasta por este lado es necesario que lo hagan, ¿sí? Y el acceso a recursos y financiamiento. Esto ayudaría a posicionar a la provincia como un modelo en la protección de derechos humanos, lo que podría traducirse en mayor apoyo político y social, abriendo oportunidades para acceder a fondos y programas. Ay, perdón. Perdón, para acceder a fondos y programas internacionales que generen beneficios económicos. Creo que ya estoy con el tiempo. Les voy a dejar acá en pantalla algunos extractos de los marcos normativos. Algunos son terribles, otros ni siquiera los puse porque son peores. Pero, por ejemplo, para entender esto que yo les comentaba sobre que deben convocar especialistas en envejecimiento y vejez, fíjense donde dice procurar la integración de los servicios de mayores a otros grupos etarios. Yo en primer momento pensé que esto era un error de tipeo, pero no. No solamente no es un error de tipeo porque se repite a lo largo de todo el marco normativo, sino que además encontré que hay copias exactas de una ley en una provincia y en otra. Es decir, por todos los lugares tenemos que preguntarnos qué pasa con la sociedad, qué estamos haciendo y cómo consideramos a las personas viejas. Bueno, y demás, ¿no? Ahí, si ustedes pueden mirar ahí, por supuesto, tercera edad es uno de los discursos. No sé si alcanzan a leer. Les muestro para ya despedirme. Esto son imágenes de esta provincia y si les gustaría envejecer acá, inclusive sabiendo todo esto que les comenté recién, no estaríamos siendo coherentes con otro tipo de necesidades que son las superiores, ¿no? Que tiene que ver con la empatía, la solidaridad, los derechos humanos, las referencias, y les doy gracias por su atención y la escucha activa. Muchas gracias, Elena, por tu trabajo. Pasamos ahora al quinto trabajo, que va a estar a cargo de Erika Nauwoix, espero estar pronunciándolo bien. Ella es abogada, profesora superior en abogacía por la UCA, especialista en bioética por Flaxo, maestranda en Derechos de la Vejez, profesora titular por concurso de ética aplicada y de la abogacía, Facultad de Derecho, UNICEN, profesora adjunta por concurso de introducción a la filosofía y ciencias sociales, bueno, y una cantidad de cargos en la docencia universitaria en distintas instituciones, ¿sí? Bueno, su trabajo se denomina En busca de una vida plena, despliegues y análisis de la noción de autonomía de las mujeres mayores. Erika, bueno, te damos gracias. la bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandro y Andrea y al equipo organizador por, bueno, aceptar mi trabajo. Decía Simone de Beauvoir, para la sociedad la vejez parece una especie de secreto vergonzoso del cual es indecente hablar. Celebro esta jornada porque de alguna manera es romper con ese secreto vergonzoso. Bueno, mi trabajo. En todos los tiempos las sociedades han reaccionado de distintas maneras frente a la vejez. Entendemos a la vejez como categoría social, como proceso biológico, histórico, cultural. Por eso se presenta un grupo variopinto y corresponde entonces no solo hablar de la vejez, sino de vejeces. Pero en relación al tratamiento que se le ha dado a la vejez, que sabemos que va en un proceso, una posición ambivalente, en algunos casos del máximo privilegio y respeto, hasta el más cruel de los desprecios y olvidos, nos interesa concretamente referirnos al tratamiento que se le ha propiciado a las personas mayores, concretamente a las mujeres mayores,
en función de que a lo largo de la historia encontramos un vasto recorrido de inequidades, injusticias, exclusión, etc. Ya se han referido en otras ponencias, por lo tanto en esto voy a ir un poco más rápido. Esta situación en la actualidad no ha cambiado. Los avances científicos tecnológicos han posibilitado el mejoramiento de los diagnósticos y pronósticos en relación a las ciencias de la salud, permiten el desarrollo de la farmacología, la biotecnología, la producción en general, ha mejorado la calidad de vida, dando lugar y permitiendo, bueno, llamando al siglo XXI como el siglo del envejecimiento demográfico en el marco de lo que se conoce como una gerontoglobalización. La característica, como también se ha dicho ya en otra presentación, es que este envejecimiento poblacional es marcadamente femenino. Ahora bien, en el marco de una cultura patriarcal y viejista, las mujeres mayores son víctimas de múltiples situaciones de discriminación, viendo oprimidas sus capacidades y potencialidades. A las mujeres mayores se les ha negado la palabra, la educación, el acceso a la salud, los bienes, las oportunidades. Todo esto hace a la calidad de vida, y por eso también en el marco de este eje de pensar en el marco de los derechos humanos y de las políticas públicas, ¿no? La calidad de vida de las mujeres mayores se ve afectada por una alta dependencia económica, en muchos casos se carece incluso de vivienda propia, y también de una importante, en algunos casos, dependencia emocional, lo que pone en esta población en una situación especialmente vulnerable a las situaciones de abuso y maltrato cotidiano. Desde un enfoque interseccional podemos afirmar que las mujeres mayores son las más pobres entre los pobres, las que cargan con el cuidado de la familia, postergando su cuidado y su salud, las que en algunos casos han sufrido, ¿no?, las consecuencias del analfabetismo o el acceso a la educación, víctimas de violencia en todos los tipos de violencia, conforme a todos los tipos y en todas las modalidades. De parte de las familias y de las instituciones donde se encuentran alojadas, sufren violencias físicas y psicológicas cruentas, no son todas noticias, porque la mujer mayor muchas veces no denuncia, esto no llega a los medios de comunicación. La institución, por ejemplo, comete violencia contra la mujer mayor cuando deja de llamarla por su nombre, así en este gesto tan sencillo, ¿no?, como dejar de llamarla por su nombre y llamarla abuela, aun cuando no revista ese estado de familia, cuando le quitan las pertenencias y comparten la ropa entre todas las mujeres mayores hospitalizadas, cuando son revisadas médicamente delante de otras compañeras de habitación, cuando muchas veces retienen su jubilación o pensión, cuando se las alimenta a desgano, provocando ahogos, incluso la muerte, incluso ha habido fallos jurisprudenciales en este sentido, o se la medica con ansiolíticos o psicotrópicos para que duerma, y no moleste. El Estado, principal responsable de la defensa, guarda, prevención y reparación de los derechos humanos de las mujeres, comete violencia contra las mujeres mayores cuando no articula políticas públicas en favor de la vejez. Paga magras jubilaciones y pensiones, niega medicamentos o asistencia sanitaria en tiempo y forma, y las veces que la mujer llega a la justicia, que no son muchas, les da la espalda argumentando que por su edad, así también ha habido un fallo acá en la provincia de Santa Fe, no merece la misma indemnización que una persona joven, en caso de daño moral, por ejemplo. Los estudios feministas sobre el Estado han mostrado cómo el accionar del Estado nunca es neutral al género. La alegada neutralidad no hace más que enmascarar la reproducción de desigualdades, a la vez que oculta el papel complejo que juegan las mujeres en la relación mercado, Estado y sociedad. Por eso es importante que se incluyan la perspectiva de género en las políticas públicas, aunque lamentablemente estamos lejos todavía de ver este cambio. Lo expuesto entonces da cuenta de que las mujeres mayores se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad o desventaja institucional, jurídica, económica y social, fruto de los estereotipos que pesan sobre ellas basados en el género y en la edad, y como veíamos desde el enfoque interseccional, esta situación se agrava si también consideramos la variable clase social o etnia, entre otras variables, ¿no? Un ámbito propicio para la discriminación y la marginación, en función de estos estereotipos que vamos reseñando, es el ejercicio de la autonomía, que se vulnera sistemáticamente. En tanto se le han negado
oportunidades y posibilidades de ejercer sus derechos. Podemos hablar de la libertad y autonomía en materia de salud, que también ha sido, bueno, históricamente limitada, restringida, anulada. En tanto, bueno, a ver, en esto no, el tema de pensar el cuerpo de las mujeres y haber puesto a las mujeres en un lugar de ente reproductivo por excelencia, y no siendo capaces para tomar, o competentes para tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud. No hay tiempo, pero en esto, por ejemplo, estoy pensando en un fallo del Tribunal Europeo del año 2017, era, bueno, no lo quiero demorar, pero justamente era una mujer a la que se le había hecho una operación ginecológica y en función de la misma había quedado con dificultades para poder tener una vida sexual activa, y el fallo de primera instancia dice que, bueno, ya está, ¿para qué? Si ya es madre de 2 hijos adultos y solo ahora tiene que dedicarse al cuidado de la casa, ¿no? Un ejemplo nada más de cómo todo lo que vengo reseñando está, digamos, de alguna manera comprobado o respaldado por un fallo judicial, sea nacional como extranjero. En esto de la autonomía, una cuestión que nos preocupa particularmente tiene que ver también con el cuidado, porque considero que, por ejemplo, el diamante de cuidado, utilizando un término de Razavi, falla respecto de este colectivo, de las mujeres mayores. Ni la familia, ni el Estado, ni el sector privado, ni las comunidades proveen el cuidado, y cuando lo hacen a destiempo de manera insuficiente. En este sentido, considero y ascribo a la consideración del derecho al cuidado como derecho humano, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Todos somos seres cuidables, y los cuidados son indispensables para el sostenimiento de la vida y del bienestar humano. Pero en este sentido es importante destacar entonces que este cuidado, aunado con la autonomía y a mi juicio como condición de posibilidad de la autonomía, tiene que pensarse desde un punto de vista de la redistribución social de los cuidados, y como dice Faur en este sentido, programa ético y político, que es indispensable si queremos modificar la estructura de las desigualdades sociales. En relación a los cuidados, es muy interesante destacar el artículo 12 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que expresamente dispone que debe tener acceso, que tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria, nutricional, vivienda, agua, vestimenta, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y economía. Y en este sentido, la Convención manda a los Estados a diseñar políticas públicas en esta perspectiva. Y muy interesante también resulta en la Convención pensar que, digamos, dispone que los Estados deben adoptar estas medidas, pero especialmente teniendo en cuenta la perspectiva de género, el respeto de la dignidad e integridad física y mental de la persona mayor. Entonces, es muy importante que las políticas de cuidado que se diseñen e implementen cuenten con una perspectiva de género. Capaz entonces... Don Erika, nos queda un minuto. Un minuto, ya termino. En líneas generales lo que yo quería compartir era esto, es pensar entonces que es importante, a mi juicio, aunar estas perspectivas para hacer posible entonces la autonomía. Hay fallos, hay convención, hay legislación que en algunos casos facilita el reconocimiento de derechos, pero todavía queda un largo camino por recorrer, como vamos escuchando en las distintas ponencias en esta jornada. Por eso pienso que pensar la vejez con perspectiva de género también nos va a permitir redefinir y resignificar el derecho. Y redefinir y resignificar y recontextualizar nociones como cuidado, autonomía, autocuidado, como condiciones de posibilidad para realizar una vida plena, en tanto permitan garantizar el reconocimiento y la realización de las mujeres mayores como sujetos plenos de derechos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Erika. Vamos entonces a la última ponencia. El próximo trabajo está a cargo de Laura Ferreño y María Laura Jiménez.
Entiendo que la lectura va a estar a cargo de Laura Ferreño, que es doctora en Antropología Social por IADES UNSAM, posgrado en Comunicación y Gestión de Flaxo, posgrado en Políticas Sociales de IDAES y de UNSAM. Actualmente está investigando el uso de las TIC en las personas mayores, población en situación de vulnerabilidad en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y su trabajo, el trabajo de ambas, se denomina MLGTTQ+, mayores, la estrategia del ocultamiento como acción gubernamental. Bueno, Laura, te escuchamos. Bueno, ¿los tenés o hago la presentación? Yo te mandé las... ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Sí. Yo envié ayer y te reenvié hoy en los trabajos. ¿Los presentás vos? Como vos quieras. ¿Vos los tenés ahí a mano o...? Ay, no. Pero bueno, los busco. No, vamos a presentarlos por acá. Acá está. Bueno, María Laura está presente, tuvo problemas de internet, así que bueno, va a ir como acompañando. Nosotras trabajamos en... ¿Lo encontraste o lo presento? Sí, lo encontré. Aguárdame que ya lo compartimos. Nosotros trabajamos en la UNDAP desde su creación, tenemos una mirada cultural sobre la problemática. Ella da sociología de la cultura, yo doy teorías de la cultura en gestión cultural. Empezamos a trabajar cuestiones vinculadas con las personas mayores durante la pandemia, referida al uso de las TICs. Seguimos trabajando esa problemática. La mirada siempre ha sido desde las políticas gubernamentales. Cuando ustedes vean ahora el trabajo, tal como se diseñó la presentación, pensamos en algo que estuviera vinculado con una composición de puzzle, ¿no? Que pudiera mostrar un poco el velamiento de la sociedad tratando de encajar, ¿no? De manera coherente, de manera homogénea, pero que no se puede, ¿no? Ese puzzle ahí vedado muestra un poquito eso, la necesidad de que se pueda ver el velamiento y el no encaje real de quienes integran los distintos grupos sociales e individualmente también pensados. Así que bueno, esta es la idea, empiezo con la presentación para no perder más tiempo. La primera cuestión que nos saltó cuando empezamos a trabajar la problemática es, bueno, por un lado, cómo se trabaja el tema desde los ámbitos gubernamentales, algo ya se habló acá bastante respecto de la normativa, y salió a raíz de un texto que bueno, en materia, ella da sociología de la cultura, yo doy teorías, damos que es cuánta igualdad somos capaces de soportar, que es un texto de Álvarez Bros, refería a una discusión de Flor de la B por unos dichos de la nata, ¿no? ¿Cuánta igualdad somos capaces de soportar? Y ahí lo que nos lleva a tirar del hilo y ver cómo hay una moralidad, que es esta moralidad hegemónica que se impone consensuadamente, por eso es hegemónica, y que siempre se piensa que está vinculado con el ámbito más privado y familiar, pero, espera, que no termine, Alejandro, volvemos, pero que en realidad el primer plano es el científico. Cuando lo miramos, lo analizamos del mundo académico, lo que vemos es que hay un ocultamiento, hay una negación, se omite este tipo de problemáticas referidas al ámbito de la sexualidad durante la vejez y las diversidades que pueden asumir las adscripciones individuales, y por lo tanto eso se refleja también en la política pública. Entonces es una moralidad hegemónica donde lo que se ve es un imaginario social que encasilla desde dónde, desde mandatos patriarcales, pero también religiosos. Si lo pensamos históricamente, esta moralidad no ha sido igual a lo largo de la historia, y que en todos los casos está bajada desde una mirada heteronormativa. Por lo tanto, la idea de vejeces diversas
donde se plantee primero la sexualidad, hay muy poco interés. La sexualidad en general, ¿no? Es como se decía antes, durante la vejez no pasa nada. Por lo tanto, como no pasa nada, hay escaso interés de las políticas públicas porque no pasa nada. Entonces, el primer desafío es visibilizar que sí pasan cosas desde la intimidad y que además esas cosas que pueden pasar pueden ser diversas. El primer desafío entonces es tiempo y trastocamiento de la vida de nosotros otros. ¿Por qué? Porque a las personas lo que les pasa es que de repente descubren que esa ajenidad con la cual veían a las personas mayores, un día las incorpora, pasan a ser miembros. Bueno, cuando pasan a ser miembros de ese grupo, personas mayores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es, y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, es que la cuestión de la orientación sexual de las personas mayores está invisibilizada. Como decía antes, investigaciones académicas en las políticas públicas focalizadas, o sea, dirigidas específicamente hacia las personas mayores, y eso lleva entonces a que las mediciones de los organismos públicos no existan las categorías que estamos hablando. Entonces no hay una medición. Esta ausencia permite entonces un etiquetamiento en el sentido en que lo plantea Beck, ¿no? En Outsider. Una negación de la diversidad. ¿Por qué? Porque no se alinean, y estas son palabras, es una frase del actual ministro de Justicia de la Nación, él dice, cuando no se alinean con la biología son inventos subjetivos. Por lo tanto, si es una cuestión subjetiva, no hay que medir, tampoco hay que tratar y desde el punto de vista normativo no hay que normar. Sin embargo, a pesar de esto, como planteó la compañera anteriormente, la colega, hay jurisprudencia. 2202 en la Ciudad de Buenos Aires, la ley 2004, 2010, la ley 26.618 de matrimonio igualitario, 2012, ley 26.743, y 2015, la convención que, como ya se explicó anteriormente, ya tiene estatus constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay que seguir batallando estos estigmas cuando los derechos están no solamente inscriptos en un marco legal vigente, sino que tienen estatus constitucional? Y ahí entonces nos planteamos qué pasa con este grupo, con este colectivo, desde el punto de vista actual en algunos ámbitos gubernamentales. ¿Podemos pasar a la siguiente, Femina, por favor, Alejandro? Si tomamos como ejemplo el paradigma del curso de vida, lo que vemos es que el marco teórico para este grupo, para las personas mayores de este grupo, las trayectorias están asignadas por los acontecimientos individuales, sociales e históricos, que operan como bisagras en el devenir de la vida, proporcionando envejecimientos y vejeces diferenciales que no están planteados en los ámbitos estatales. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por una cuestión que ya se habló también, que es la cuestión del edadismo. Si la vejez se asimila con algo grotesco y antiestético, ¿no? O sea, con algo que hay que velar, que se tiene que ocultar desde el punto de vista estético, desde el punto de vista también de los ámbitos en los cuales se ejercen, como se planteaban antes, las mujeres son personas dedicadas al cuidado. Pertenecer a este tipo de grupos se vuelve vergonzante y se enmascara, porque si se enmascara en condiciones normales, mucho más en este caso, cuando las vejeces diversas no es un tema planteado. ¿Y esto dónde lo vemos? Lo vemos, por ejemplo, en el INDEC. El INDEC tiene un dossier específico para personas mayores, donde acá lo que descubrimos es que las variables estadísticas lo que plantean son formas de producir y reproducir desigualdades, desde el género y también desde los marcos legales que son heteronormativos. Y ahí aparece la cuestión ideológica. ¿Qué se quiere visibilizar y qué se quiere invisibilizar cuando se toman ciertas dimensiones y no otras? Y ahí entonces nosotros planteamos que la invisibilización de las vejeces diversas es una estrategia gubernamental que se viene reproduciendo con distintos matices a lo largo del tiempo. Si pasamos a la siguiente, voy muy rápido por un tema de tiempo, esta es la portada del último dossier del INDEC de las personas mayores. Por lo tanto, acá visibilizamos para el INDEC, para el gobierno, cuáles son las opciones posibles en cuanto a personas mayores. Si nosotros miramos los dosieres anteriores o miramos desde las distintas imágenes que hay adentro, está
visión, si quieren pasamos a la siguiente filmina, donde lo que queda claro es que hay un ocultamiento de las vejeces diversas, ¿sí? Porque siempre lo que vemos es, por un lado, que este ocultamiento tiene que ver con una carga que estas personas traen desde su juventud, por valores sociales, como decíamos antes, y culturales hegemónicos y heteronormativos, donde la discriminación y la violencia a veces era discursiva, pero a menudo también fue física. Antes se aludió a todo lo que se vivió durante la dictadura militar. Pero también desde la mirada de gubernamental. En el INDEC que vemos, ¿no? Que la diversidad está pensada desde el punto de vista racial, ¿sí? En las vejeces vos podés ser blanco, podés ser negro, mulato, podés tener algo de sangre de algún pueblo originario y estar todos juntos. Pero no se plantea otro tipo de diversidad. Por lo tanto, la omisión de las opciones lésbicas, gays, trans, queer, toda la opción de la bisexualidad, todas las opciones de la diversidad están omitidas. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Que desde el Estado lo que hay es un reconocimiento de la diversidad normativamente? Sí. Pero que hay un escaso interés por la situación de este grupo, que se da tanto en la inexistencia de políticas públicas o muy escasas políticas públicas para este grupo, y que el reflejo de esto es la ausencia de las mediciones. Por lo tanto, si no mido, no existo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Tomamos otro organismo, PAMI, obra social, que contiene fundamentalmente a las personas mayores. Hay otros, pero esta es la universal, por decirlo de una manera, del Estado argentino, Estado nacional. Perdón, María Laura, nos queda menos de un minuto. Dale, ya estoy terminando. Estos manuales de concientización para el personal, encontramos por un lado un manual de concientización para el personal administrativo, para la atención de este grupo, una narrativa diferenciada, donde se plantea como objetivo el bienestar físico, emocional y mental, pero no se menciona al grupo. Y hay una pestaña, si ustedes entran, que es protagonistas, que refiere a la sexualidad y a las veces diversas, pero de 50 propuestas esto ya no está más vigente, pero hay solo 5 referidas a este grupo. Por último, entonces, queremos cerrar respecto a esto de la invisibilización. La última filmina, leyéndoles el glosario del INDEC. Bueno, perdón, quedaba esta. Bueno, reflexiones finales. Tensión entre los derechos y su ejercicio. ¿Por qué el reconocimiento de derechos no exime las vejeces diversas del disciplinamiento social al que son sometidas hoy? Falta bajar Alejandro. La narrativa del Poder Ejecutivo Nacional plantea una batalla por el etiquetamiento que para nosotros es cultural y que en el fondo es ideológica. ¿Por qué? Porque y ahora sí viene la última filmina, que es el glosario del dossier de las personas mayores, donde dice, variable sexo registrado al nacer, y aclara, de acuerdo con la evolución de calidad y consistencia de los resultados definitivos, y para cumplir con los estándares de calidad estadísticos requeridos por el INDEC, la categoría X de las respuestas a la pregunta por sexo registrado al nacer se distribuye entre las categorías mujer, femenino y varón masculino. O sea que si bien esa categoría X existe, después el INDEC lo que hace es dividirlo proporcionalmente entre estas dos opciones. Por lo tanto, entonces nos parece muy claro la consistencia de la mirada gubernamental con la mirada de las ausencias en las mediciones y de las políticas públicas. Y por último, en la última filmina, lo que queremos es agradecer, hablé muy rápido, no sé si se entendió algo, agradecer que nos hayan permitido participar, que nos estén escuchando, que nos estén mirando, y les dejamos nuestro contacto por si a alguien le interesó y nos quiere contactar. Abajo están nuestros emails. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Laura. Abrimos entonces el espacio para intercambio y preguntas. Vamos a ordenarnos de la siguiente manera. Digo, aquellos que quieran escribir en el chat algún comentario, alguna pregunta, Andrea los va a tomar y los va a ir compartiendo con todos. Y también quienes quieran hablar directamente
bueno, abran el micrófono ordenadamente y ahí nos vamos comunicando, entendiendo, intercambiando. Y si no, yo ya tengo algunas cuestiones para decir y comentar. Bueno, a ver, Selena, adelante. Bueno, yo así no me olvido, porque en realidad por Claro. cuestiones de tiempo no es que me olvidé, pero lo pasé por alto para dar lugar a las colegas, Sí. los colegas. Pero quiero aclararles que a raíz de esta investigación, y como mi primer pensamiento fue, bueno, a ver qué puedo hacer yo, qué granito de arena puedo poner en todo esto, aunque sea difícil, como ya lo vimos con todas las ponencias. Hicimos con otra persona un proyecto de ley de adhesión a esta ley 27.360 para que Chubut se adhiera, pero no solamente eso, sino que a partir de esta adhesión se empiecen a actualizar los marcos normativos, pero recién a partir de esto, porque si no volvemos a caer en estas cuestiones que ustedes pudieron ir leyendo, ¿no? Del discurso. Sí, yo lo que me quedé pensando, a ver, tenemos sonido, sí, respecto a tu ponencia, es, bueno, esta propuesta fuertemente política, ¿no? O cómo toman ustedes la dimensión política para generar cambios y para generar cambios en el entorno social, en el entorno gerontológico, en cuestiones del envejecimiento. Sí, yo creo que, a ver, la política atraviesa todo, ¿no? Sí, Pero claro. también se nutre, creo que lo puse en las Filminas, ¿sí? Se nutre de la sociedad y de la cultura, o sea, es bidireccional, ¿no? Entonces, digo, si estamos hablando de un cambio a nivel mundial que tiene que ver con el envejecimiento y estamos hablando, hace rato que se viene hablando de que las vejeces, sí, como todos los seres humanos, digamos, somos diversos, bueno, claramente tendríamos que ponernos muy al tono, porque además estamos dentro de la década del envejecimiento saludable y quedan 6 años. Entonces, no podemos estar omitiendo instrumentos internacionales que, como les dije antes, para mí es piedra angular. ¿Por qué? Porque si bien en todo lo enunciativo está muy bien ordenado, es lo suficientemente flexible para adecuarlo, ¿sí?, a las sociedades en las cuales se debe adecuar. Sí. Y sí, es una cuestión política, no política partidaria, sino política. También tengo que reconocer que en este último tiempo, por ejemplo, la provincia está haciendo muchos movimientos en favor de las personas mayores, solo que mi temor es que se sigan reproduciendo estereotipos negativos, ¿sí? Por no convocar a los especialistas que tienen que convocar. Pero bueno, sí, tal cual. esperamos que se comprendan las razones por las cuales se plantea toda esta presentación del proyecto de ley y que quienes deciden escuchen a los profesionales especializados y den paso, ¿no?, a la aprobación de esta ley. Sí, esto que decías es interesante de lo bidireccional porque, bueno, lo social, lo político son sectores, digamos, que intervienen en esta construcción de las representaciones. Lo que también hay que revisar es la simetría del poder. Y en ese punto digo, porque ambos sectores no tienen la misma posibilidad de decidir y de intervenir de manera directa en estas construcciones, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias, Elena. A ver, algunos comentarios, algunas cuestiones. Respecto a la propuesta que nos trajo Manon, bueno, entiendo que Jean-François, si está presente, es quien va a operar como traductor, ¿es así? Voy a tratar. Vas a intentarlo. Bueno, a ver, digo, me parece que
A mí lo que me quedó flotando de la propuesta es el concepto de multiverso y el de emancipación. No sé si Manon quiere ampliar algo en relación a ellos, a estos conceptos. Sería muy interesante, por lo menos para mí. Oui, plus de précision sur le multivers et sur l'émancipation, c'est ça, Ouais, Jean-François? c'est ça. Alors, l'émancipation, tout simplement, en fait, la réflexion, la démarche réflexive qui va amener un déplacement par rapport aux représentations qu'on peut avoir. Pour faire simple, et puis... Pardon ? L'anticipation, je vais m'en sortir et Oui. remettre. Et sur le multivers des savoirs, c'est justement un concept qu'on est en train de travailler. Et donc, chaque personne aurait un univers de savoir. Et par exemple, les résidences pour personnes âgées représentent un multivers de savoir, autant d'univers qu'il y a de personnes. D'accord. Alors, voy a tratar de traducir. Lo que, para la emancipación, es la definición que usamos es un viaje, voy a decir un viaje, desde el lugar en donde estamos fijados hasta el lugar que queremos obtener o acceder. Es el viaje entre a dónde nos pone todo el determinismo y hasta dónde quisiéramos ir. No sé si esto es muy claro. Para el multiverso es decir que cada actor tiene su universo de saber, y entonces cuando se trabaja con los viejos, por ejemplo, en ese caso, el multiverso es la diversidad de todos esos universos. ¿Puede ser? No sé Sí, si... puede ser. Sí, queda claro, queda claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas que fueron haciendo en el chat de YouTube. Bueno, Estela Urquiza pregunta cómo se defienden estos derechos de los que venimos hablando en el transcurso de las ponencias, ahora que el gobierno cerró el INADI y la ley de cupo está tambaleando. Ese colectivo puede quedar más vulnerable aún. ¿Hay otros instrumentos para defenderlo? Idem pregunta anterior, Liliana Ojeda, Bueno, digo, quien de la mesa quiera tomar la pregunta o la inquietud y contestarla, ya que contamos con abogadas en la mesa que estamos presentando. ¿Sí? La pregunta concreta es si hay otros instrumentos para defender estos derechos ahora que cerró el INADI y la ley de cupo está tambaleando. No sé si Laura, Erika. Yo, bueno, primero, si querés, Laura, después también te cedo la palabra. El recurso siempre, digamos, la posibilidad de acceder a la justicia también. Lo que pasa es que, como también decía en mi participación, el acceso a la justicia se le dificulta mucho a las personas mayores. Entonces ahí hay que aceitar de alguna manera el mecanismo primero para que las personas mayores conozcan efectivamente que pueden acceder a la justicia y luego garantizarles ese acceso. Como sabemos, en muchas ocasiones cuando se trata, por ejemplo, de pienso, ¿no? Medicamentos que no se prestan en tiempo y forma, frente a una negativa de alguna obra social o prepaga, se significan a lo mejor distintas instancias judiciales a las que hay que atravesar, y acá contamos con otra variable en contra, que es el tiempo.
Todos contamos con el tiempo en contra, pero justamente en el caso de las personas mayores, una variable que tiene un peso considerable. Entonces, bueno, esto es lo que puedo decirte. Me parece que también es muy importante que se pueda trabajar a nivel local, desde municipalidades, desde provincias, fortalecer también las políticas públicas, al menos desde los municipios y de las provincias. Entiendo que eso pueden llegar a ser herramientas como para fortalecer derechos. Sí, y me parece que tomar conciencia del acceso a los derechos, ¿sí? Digo porque si no queda, o pensamos en la justicia como el sistema jurídico, el sistema judicial, el poder judicial, y acceder a los derechos permite posicionarse ya de otra manera frente a ciertas demandas o ciertas cuestiones, pensando, por ejemplo, en el sistema de salud, ¿no? Que también hay barreras simbólicas, ¿no? Y no solo de las personas mayores, me parece que esto hay que empezar a ejercitarlo desde todas las edades, ¿sí? Bueno, esperemos Sí, abrir yo ahí. quería aclarar, perdón, lo que quería aclarar es que Sí, aparte dale. del tema de tiempo, me parece que hay dos variables que impactan en estas cuestiones. Una es el dinero, porque también implica un costo, implica tener en cuenta si la persona, como decía antes Elena, vive en la ciudad o vive en zonas rurales o perirurales, donde las posibilidades del acceso a la información son menores, donde la mirada de su entorno es distinta generalmente respecto a la problemática. Entonces me parece que hay que tener en cuenta muchas variables, pero lo que sí está claro que en un contexto en el cual esta cuestión queda suscripta desde el ministro de Justicia a un tema mirada desde la perspectiva subjetiva de la persona y no una cuestión de derecho, o sea, que desde el gobierno se le baje la importancia al tema, se la rebaje a una cuestión subjetiva y no a una cuestión de derecho. Cuando ya tiene estatus además la convención, como se reiteró acá varias veces, constitucional, y hay un montón de derechos previos, de leyes previas, como le marcaron al ministro en su intervención en el Congreso, me parece que restringe mucho las posibilidades de que las personas puedan, desde el llano, si no forman parte de un colectivo, de una organización, individualmente, salir en defensa de sus derechos. ¿Sí? Porque el Estado no brinda esas opciones. El Estado no está brindando. Hay, como decías, en una provincia que ni siquiera está reconocido, algo que ya tiene estatus constitucional. Por lo tanto, creo que por eso yo planteaba mucho, terminé leyendo el glosario del INDEC, porque me parece que el glosario del INDEC está condensando todo esto que estamos discutiendo. ¿Sí? Si en definitiva la X la tengo que poner porque existe, pero después en realidad sos mujer o sos varón, bueno, entonces no existe, y lo que no existe no necesita tratamiento, no necesita política pública, porque ya directamente está negado, pasamos de la omisión a la negación. Entonces me parece que hay que volver a batallar desde cero en algunas cuestiones, batallas que parecían ganadas, ¿sí? Porque hay una falsa visibilización en este momento. Esa es mi sensación y mi parecer, más allá de la marcha del sábado, más allá de ciertas visibilizaciones y ciertos grupos. En la práctica, y las personas mayores vienen mucho más golpeadas, algo dijo Yacuba ayer al respecto, me parece que se dificulta mucho cuando viven en el interior, cuando viven en zonas rurales, cuando viven en zonas o en ciudades o en pueblos que son más conservadores, con miradas más conservadoras sobre la problemática. Entonces, no es lo mismo las grandes ciudades donde el anonimato permite tener ciertas prácticas, familias más permisivas, que no es permisivas, o sea, más comprensivas, que tampoco es comprensivas. ¿Sí? O sea, tenemos que empezar a usar adjetivos cuando en realidad no sería necesario. Y esto me parece que en contexto local y mundial, ¿sí? Me puedo remitir a las elecciones de Estados Unidos hoy, ayer, resultados hoy, también facilitan entender por qué este tipo de narrativa se está volviendo cada vez, de pasar a ser algo que se imponía, dominante, hegemónica. Y eso tiene, en la realidad,
situaciones concretas diarias para las personas, que las repliegan hacia su intimidad. Es mi parecer. Bien, gracias Laura. Bueno, hay una pregunta para Selena de parte de Virginia, que entiendo que ya la respondiste. Bien, y Virginia Zanardi en el chat dice: hola, buenos días, dejo una consulta para Selena, otra consulta. Quisiera que nos aclare a qué te referís con que los documentos y legislaciones excluyen las necesidades de las mujeres mayores. Gracias, creo que también ya lo contestaste, ¿verdad? Creo que no. ¿Crees que no? Bueno, pero, o sea, en general sí, si querés. Pero bueno, para responder así como muy, muy específico y acotadísimo, Sí. ¿a qué me refiero? A que las mujeres, hay innumerables documentos, hay innumerables estudios, hay innumerables investigaciones donde también las colegas lo han puesto de relevancia, ¿sí? Somos violentadas en nuestros derechos. Las mujeres mayores, además, eh, están atravesadas por la edad. Digamos, hay una cuestión que se llama discriminación múltiple, ¿sí? Además del edadismo, ¿sí? Son mujeres y ni hablar de otro tipo de discriminaciones que existen relacionadas con las personas de la comunidad LGTTIQ+, perdón, me trabo las 3T siempre, pero por ejemplo, las mujeres las mujeres mayores a lo largo, ¿sí?, de su vida han tenido menos posibilidades, por ejemplo, de desarrollo económico, por estar supeditadas a este constructo sociocultural, de tener que estar abocadas al cuidado de los hijos, cuidado del hermano, cuidado del padre, de la madre, del suegro, de la suegra, de la vecina. Entonces han quedado atrás cualquier tipo de necesidad que ha tenido esta persona mayor, mujeres, y esto lo podemos ver en vecinos que tengan ustedes, donde muy probablemente tengan jubilaciones donde ellas no han podido aportar, ¿sí? También conforman, ¿sí?, un porcentaje más alto en comparación con los hombres mayores, ¿sí?, de sufrimiento de violencia, ¿sí?, de todo tipo de violencia, ¿sí?, desde la violencia física hasta la violencia psicológica, hasta la violencia inclusive, y esto no voy a mencionar mucho, porque estoy en riesgo yo, pero inclusive en el acceso a la salud, ¿sí?, a mí me consta 5 mujeres de donde yo vivo, ¿sí?, que no les descubrieron cánceres de mama porque los profesionales de la salud omiten por completo la salud sexual de las personas mayores, ¿sí? Entonces llegan a una masajista, ¿sí?, y esa masajista da aviso a las familias. Entonces por eso creo que la diferenciación dentro de los marcos legales de las personas mayores mujeres es una deuda súper pendiente. No sé si está aclarada la pregunta, espero que sí. Puedo seguir, pero bueno. No, pero nos sacan del aire, como dirían. A ver, algunas cuestiones. Hay algunas preguntas para Débora que se tuvo que retirar hace un ratito, hace unos minutos. Bueno, algunos comentarios de Gladys, que nos agradece, que nos felicita por las ponencias, por la coordinación y demás. Yo lo que quiero es agradecerle a Gladys y a la universidad por haber abierto este espacio, no solamente la mesa, sino estas jornadas que traen esta temática, además, visibiliza, es una manera muy importante de visibilizar la temática, de escuchar los intercambios. A mí particularmente me da mucho gusto y mucho placer que en distintos lugares de la Argentina y bueno, y en Francia también, se estén pensando estas cosas, se estén revisando estos conceptos.
a ver, algunas cuestiones de lo que fueron planteando y diciendo. Débora hablaba de las prácticas deportivas sexualizadas, ¿no? Gran barrera a romper ahí, porque digo, para mencionar algo que a mí me llama la atención, por lo menos de nuestro tiempo, es las pibas jugando al fútbol. Digo, eso es romper un paradigma histórico. Digo, que mucho tiempo de estar instalado culturalmente, y esto me parece que es un movimiento muy interesante, ¿no? Bueno, Agustín, digo para rescatar algunos puntos importantes de lo que fueron planteando. Agustín hablaba de la memoria, esto de el presente del pasado, y me parece que la dimensión del tiempo en relación a lo gerontológico y a las cuestiones del envejecimiento es una dimensión poco abordada, con lo cual digo, es tiempo, valga la redundancia, de empezar a pensar cuestiones vinculadas a esa dimensión. Hablaba también de triple proceso de discriminación, en fin, bueno, varias cuestiones. Después, con respecto a lo que planteaba Selena, bueno, ya estuvimos charlando y ella pudo ampliar algunas cuestiones. Erika nos trajo este tema del secreto vergonzoso, esto del envejecimiento femenino en un contexto patriarcal, esta necesidad de empezar a romper. Creo que la cuestión del prejuicio, el prejuicio y las representaciones que a veces no funcionan como prejuicio, pero generan prácticas, es un tema que tenemos que revisar. Hay algo que yo denomino las prácticas profesionales o los automatismos profesionales, porque también desde ahí se refuerzan prejuicios cuando hablamos del discurso médico hegemónico, cuando hablamos de ciertas cuestiones que envuelven todas las prácticas, aún las que a veces decimos, bueno, puede tener cierta visión más de apertura, termina siendo llevada y arrasada por algún prejuicio en algunos casos. Y por último tenemos la presentación que hizo María Laura, ¿no? Digo, donde apareció el tema de la heteronorma, de la jurisprudencia. Me gustó este término de invisibilización, un juego de palabras, porque a veces, digo, en una es como el yin y el yang, ¿no? Están las dos cuestiones. Cuando se visibiliza, a veces se invisibilizan otras cosas. Muy interesante. Y muy interesante para pensar los nuevos modos de discriminación y de racismo del siglo XXI, que ya no tienen a veces que ver con el color de piel o con el origen étnico, tiene que ver con la sexualidad, con la diversidad. Digo, Lazzarato, un filósofo italiano, viene trabajando esto hace no mucho tiempo, por lo menos que hay producción escrita de él, donde habla de estas nuevas formas de discriminación, ¿sí? Ya propias de este siglo, propias del siglo XXI. Así que bueno, nos llevamos muchas cosas para pensar y para seguir intercambiando. Así que bueno, muchas gracias Gladys, porque Gladys es una suerte de militante de la gerontología a la que vemos hace años ahí moviendo y sacudiendo algunas cuestiones para seguir pensando. Y bueno, nos veremos en próximos encuentros seguramente, ¿eh? Ha sido un gusto escucharlos y escucharlas. Felicitaciones y hasta la próxima. Gracias, Alejandro. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrea, a todas las también. personas. Gracias. Gracias, muchas gracias.